Buenos días, el día de hoy vamos a presentar una investigación titulada Modelamiento del estrés hídrico en la cuenca del río Pamplonita. Está enfocada en la evaluación del fenómeno del Niño en el año 2026 mediante los métodos numéricos. Nuestro equipo está conformado por Dori Lisset Julio Lípez, Oscar Patiño Roncancio y quien les habla, Stephanie Rodríguez. Somos estudiantes de la asignatura Análisis Numérico, pertenecientes al grupo E133 bajo la dirección de la docente Paola Peña. Y a continuación expondremos cómo la ingeniería numérica permite anticipar crisis ambientales que los métodos tradicionales no pueden predecir. El primer tema que vamos a tocar es el desafío hidrológico en la cuenca del río Pamplonita. Y para entender la magnitud de este proyecto debemos situarnos en la cuenca y definir que no es solo un río, es la arteria vital y el eje socioeconómico del norte de Santander. Su principal característica es su vulnerabilidad hídrica y tiene una respuesta hidrológica extremadamente rápida, lo que significa que cualquier anomalía climática se siente casi de inmediato en el caudal. En el escenario proyectado para el fenómeno del Niño en el 2026, enfrentaron una situación crítica por medio de una reducción de la precipitación efectiva que tiende a cero, sumada a picos de radiación solar que lleva a la evaporación a niveles récord. El problema técnico que resolvemos aquí es el balance de masa transitorio del agua en el suelo. No se busca una aproximación visual, sino predecir con exactitud matemática el día en que el caudal caerá por debajo del límite ecológico legal. Si no conocemos ese día, los bocatomas urbanas fallarán sin previo aviso, dejando a la población sin suministro. Bueno, ¿por qué se requiere un enfoque de ingeniería numérica? En la práctica de la ingeniería, a menudo se recurre a herramientas estándar, pero en casos de crisis extrema como el fenómeno del Niño, estas herramientas muestran ciertas limitaciones. Entonces, balances en Excel suelen operar con promedios mensuales. El problema es que los promedios esconden los picos térmicos críticos. Una medida mensual no te dice qué pasó a las 2 de la tarde en un día de 40 grados, que es cuando el suelo pierde más agua. Un software WIA, aunque es potente, funciona como una caja negra, es decir, es difícil acoplarse a algoritmos de optimización personalizados o ajustarlos ágilmente a dinámicas no lineales de última hora. Y los enfoques descriptivos, muchos estudios se limitan a tabular datos pesados de estadísticas descriptivas, pero la estadística no predice dinámicas no lineales complejas en tiempo real. Por ello, nuestra propuesta abandona el simple registro y adopta el modelamiento proactivo, permitiendo proyectar el comportamiento futuro de la cuenca con base a la física y las matemáticas. Para la parte del rol del análisis numérico, aquí es donde el análisis numérico se convierte en una herramienta de mayor precisión. Su aplicación en este proyecto se divide en tres pilares fundamentales. El primero es la resolución de los sistemas discretos, en donde los sensores modernos del IDEAM nos entregan datos en intervalos fijos, ejemplo h igual a una hora. El análisis numérico es el único lenguaje capaz de procesar estas matrices de datos crudas para transformar en información útil. El segundo es la moderación basada en la física. No estamos adivinando, estamos traduciendo las leyes de conservación de masa y energía en esquemas algorítmicos iterativos. Esto nos permite modelar cómo el agua entra y sale del sistema con una resolución temporal altísima. Y por último, el sustento en la toma de decisiones. Para acá ya finalmente el análisis numérico elimina la subjetividad cuando un gobernante debe decretar un racionamiento hídrico civil. Necesitan un marco de certidumbre científica cuantificable y en este modelo pues entrega un número, una fecha y un margen de error proporcionando el blindaje científico necesario para la gestión de la crisis. Sobre la metodología que usamos para la etapa 1 de nuestro proyecto, la cual se enfoca en la cuantificación dinámica de pérdida de agua en la cuenca. Para contextualizarlos un poco, el primer reto metodológico al que nos enfrentamos es la naturaleza discreta de los datos del IDEAM. En la realidad hidrológica, el clima es completamente caótico y no contamos con una función matemática continua que nos diga exactamente cómo varía la evapotranspiración minuto a minuto. Lo que tenemos en la práctica son sensores automáticos que registran variables climatológicas en intervalos fijos. Específicamente, cada
una hora, donde sería desde el fundamento pues físico, matemático, sabemos que la masa total de agua que se evapora hacia la atmósfera durante un ciclo crítico de calor, pues como lo conocemos serían las olas de calor. Esto equivale matemáticamente al área bajo la curva de la tasa de evapotranspiración instantánea de la cuenca. Debido a que no tenemos esa curva continua, es decir, ante la ausencia de un integrando analítico, surge la necesidad de análisis numérico. La única vía metodológica rigurosa para procesar de forma masiva estas bases de datos meteorológicas es el cálculo numérico por tramos. Como podemos ver en la ecuación en pantalla, el volumen perdido diario en milímetros se calcula mediante la aproximación de la integral definida, desde un tiempo inicial t sub 0 hasta un tiempo final t sub f, de la evapotranspiración real en función de tiempo, utilizando un método numérico compuesto. Para la diapositiva 2, vamos a hablar sobre la implementación de este modelo. Entonces, nosotros aplicamos pues esta práctica, decidimos programarla en el modelo de Python utilizando la regla de Simpson de un tercio compuesta. En la sección izquierda de la pantalla, ustedes pueden observar el código desarrollado. ¿Sí? Eso lo simulamos el comportamiento del río Pamplonita ingresando 24 horas de registro discretos de tasas de evapotranspiración horaria. Dividimos estratégicamente, lo dividimos pues estratégicamente por jornadas. Como pueden observar, está pues por la madrugada, por la mañana, tarde y noche. Definimos también nuestro paso de tiempo, h de una hora, expresado en segundos, que serían 3600 segundos, y aplicamos la función integrate.simpson, como pueden observar, de la librería Spicy. Al final ajustamos la escala métrica dividiendo entre 1000 para obtener el balance diario. El resultado obtenido para este ciclo simulado fue de 23.3460 milímetros sobre día. Ahora bien, ¿cuál es la justificación científica? Pues para nosotros elegir este algoritmo sobre otro, ¿sí? Hay tres razones fundamentales. La primera es el error de truncamiento global, que es de orden cero, h elevado a la 4, al interpolar los subintervalos. Utilizamos polinomios parabólicos de segundo grado en lugar de líneas rectas. Entonces, la regla de Simpson un tercio nos entrega un orden de convergencia y una precisión muy superior a la de trapecio. Como segundo fundamento, tenemos la superación del método del trapecio, cuyo error es de apenas 0 elevado a la h a la 2. Las aproximaciones lineales simples del trapecio tienden a aplanar o suavizar los picos severos de calor que ocurren típicamente al mediodía. Entonces, si usáramos el trapecio, estaríamos subestimando las pérdidas reales del agua hasta un 25%, lo cual sería un error crítico para la gestión del recurso hídrico. Y como tercer fundamento y último, el aprovechamiento de la red de monitoreo. Dado que los sensores del IDEAN registran los datos de forma perfectamente uniforme, como con una H constante, que sería por hora, explotamos al máximo la eficiencia matemática del método compuesto. Bueno, mi nombre es Oscar Patiño y pues en esta etapa 2 les voy a explicar cómo usamos los métodos numéricos para predecir un escenario crítico. ¿Qué consideramos un escenario crítico? Pues cuando se quedara sin agua el suelo durante una sequía extrema por el fenómeno del Niño. Todo parte de una ecuación de balance hídrico. El cambio del agua almacenada en el tiempo depende de lo que entra por lluvia y de lo que sale por evaporación y caudales. Pero en un niño extremo, así llamamos a este fenómeno, la lluvia es cero. El suelo empieza a vaciarse siguiendo una ley física no lineal. Nuestro objetivo como ingenieros es transformar el problema en un problema de raíces. O sea, encontrar el día exacto en el que el almacenamiento llegue a un límite crítico, o sea, cero.
Siguiendo esta metodología, pues para resolverlo de forma exacta implementamos el método de Newton-Raphson en Python, usando la librería Spicy. Definimos nuestra función objetivo donde el almacenamiento decae de forma espontánea debido al algoritmo natural y a la evotranspiración constante. Como podemos ver aquí en el código, pues se divide en tres pasos. Primeramente, agregamos los parámetros físicos de la cuenca, lo cual es el almacenamiento inicial, el umbral mínimo de reserva ecológica y la constancia de algoritmo natural del acuífero. Los dos primeros van en milímetros y teniendo en cuenta el resultado de la etapa uno, con esto ya pues pasamos a la parte 2, definición del modelo matemático. Ahí tenemos la función objetivo y pues también desarrollamos la derivada analítica exacta respecto al tiempo. Y para el paso 3 ejecutamos el método de Newton-Raphson con el código optimize.newton, en donde buscamos el valor de t. El resultado de esta etapa 2 nos da que el almacenamiento llegará a un límite crítico en el día 1501, o sea, el 15 de enero. La justificación del criterio de selección son tres, la cual contamos como primero la velocidad, o sea, tiene una convergencia cuadrática duplicando los decimales exactos en cada iteración. Como segundo, la precisión analítica, debido a que programamos la derivada exacta de la función, eliminando aproximaciones numéricas ineficientes. Y como tercero, la estabilidad física. Como el agua en sequía es una función estrictamente decreciente y cóncava, el método jamás va a oscilar o a divergir. Entonces, para esta parte desarrollamos una matriz hidrometeorológica del proyecto, en donde al ejecutar el script con un almacenamiento inicial de 500 milímetros y un límite crítico de 150 milímetros, el algoritmo nos da como resultado exacto el almacenamiento llegará a su límite crítico el día 15/01 de sequía, como había comentado anteriormente. Este análisis forma parte de la matriz hidrometeorológica, la que acabo de mencionar, en donde, perdón, en la cual se compone de dos grandes etapas, la etapa uno calculamos las pérdidas de la evapotranspiración usando la regla de Simpson un tercio, compuesta, como lo mencionó mi compañera, spicy.integrate.simpson, capturando picos de calor horarios que los promedios mensuales suelen subestimar. Y en la segunda etapa, que es la que acabamos de ver, usamos Newton-Raphson con el código spicy.optimize.newton para predecir el día del algoritmo hídrico. Bueno, queremos destacar las ventajas competitivas que ofrece esta modelación numérica en comparación con los enfoques analíticos o manuales tradicionales, ¿sí? En primer lugar, tenemos la asimilación de series temporales crudas. Este enfoque nos da pues la habilidad de inyectar bases de datos masivas directamente al núcleo matemático del modelo. Eso significa que podemos asimilar los ruidos microclimáticos reales y locales sin la necesidad de idealizar o forzar funciones continuas perfectas que no se ajusten a la realidad de la cuenca. Y pues en segundo lugar, también tenemos que logramos como un control cuantitativo riguroso del error gracias a los desarrollos de serie de Taylor. Tenemos la capacidad de aislar, acortar y medir el error de truncamiento del modelo. Establecemos también la tolerancia de parada sumamente estrictas con un epsilon menor a 10 elevado a la menos 6, lo que le otorga pues un blindaje científico y una alta confiabilidad a los resultados. Y ya por último tenemos la automatización y simulación a escala, que es al sustituir las metodologías manuales y visuales por funciones vectorizadas de Python, el sistema adquiere una potencia tremenda. Esto nos permite correr análisis de sensibilidad masiva y proyectar cientos de escenarios de sequía concurrentes en cuestión de milisegundos, convirtiéndose en una herramienta clave para la toma de decisiones oportunas y así poder facilitar pues todo el proceso. Bueno, ya para concluir, valga la redundancia, tenemos las conclusiones. La modelación fina y subdiaria de cuencas estratégicas expuestas el fenómeno
El Niño 2026 requiere abandonar los enfoques de promedios mensuales tradicionales y adoptar esquemas numéricos discretos de alto orden. El acoplamiento algorítmico entre la regla compuesta de Simpson, un tercio, integración y el método de Newton-Raphson con derivada exacta, raíces, constituye un marco físico-matemático estable, robusto y y de altamente confiable. Y pues un impacto en la ingeniería aplicada, en este caso pues en ingeniería ambiental, esas herramientas computacionales facultan a las entidades de control ambiental, en este caso Corponor y el IDEAM, para predecir contingencias críticas y decretar planes de relacionamiento con días de anticipación, salvaguardando el suministro de agua potable en el territorio pues colombiano. Esto a lo que se refiere es esto que se puede predecir días críticos de sequía para poder generar un plan de almacenamiento de agua. Muchas gracias.